Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se estrenó el capítulo 3 del Caballero de los Siete Reinos y en este video voy a estar comentándoles qué me ha parecido con spoilers este episodio llamado El Escudero, siempre desde el punto de vista de alguien que no ha leído los libros pero que está haciendo el análisis de la serie. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, como les digo siempre, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, estamos en la mitad de la serie y hemos presenciado para mí el mejor episodio de todos. Un capítulo fantástico, donde se sigue aprovechando lo corto que son los episodios. Me siguen pareciendo extremadamente cortos. Me parece que si esto durara un poco más, sería y tendría aún muchísima más repercusión. Pero bueno, son las reglas que han impuesto desde antes del comienzo de la serie. Y si bien se hacen cortos, yo por ahí lo había mencionado en alguna oportunidad, saben aprovechar cada minuto de lo que dura el episodio. Y la verdad que este capítulo ha estado repleto de revelaciones y han pasado cosas realmente maravillosas, especialmente en lo que tiene que ver con las justas. Ya habíamos tenido un primer vistazo de algunos enfrentamientos en el capítulo pasado, eh, y la verdad es que en base a lo que he leído en estas últimas horas, muchos que han tenido la posibilidad de leer los libros se están preguntando si las otras adaptaciones debieron haber sido fieles al 100% al libro, como en general está haciendo esta serie, teniendo en cuenta también que son historias mucho más pequeñas y que son libros más cortos. El capítulo se llama El Escudero. Y esto tiene que ver con Ygg y este miedo que él empezó a tener a partir de ver cómo los escuderos ayudan a sus señores en las justas, ¿no? Cómo ellos tienen que rápidamente agarrar un escudo, agarrar una espada, agarrar una lanza y dárselas. Y él es un pigmeo, es muy pequeñito. Entonces, la pregunta que él se hace es, cuando le toque participar a Sir Duncan, ¿qué va a hacer? Entonces empieza a practicar. Se lleva muy temprano a la mañana el caballo un poquito lejos del campamento donde están, y bueno, le da unas palmadas al caballo para que corra, toma la espada en la mano, ¿no? Y va practicando cómo hacer para entregarle la espada y entregarle la lanza a su señor cuando le toque competir, para estar un poco más habituado a lo que significa ser un escudero, ¿no? Esto, obviamente, viendo cómo los demás escuderos asisten a sus señores, sinceramente se ve como algo imposible que él pueda llegar a lograr teniendo en cuenta lo pequeño que es. Pero bueno, esa primera introducción a mí me parece realmente genial, me parece muy bueno porque vemos cómo él quiere servir a Sir Duncan. Tenemos la aparición de Sir Robin Roishling, que es llamado el desquiciado de los Siete Reinos, un señor que le falta un ojo. Vemos un pequeño flashback donde nos muestran que en una justa perdió el ojo. Esta aparición de este personaje me parece que muestra un poco que en los alrededores donde ellos están acampando, no todo es seguro, ¿no? Y que rápidamente lo acusan al niño de ser un ladrón, de que un niño de esa edad no puede estar con una espada y con un caballo, ¿no? Pero hay una cosa que él tiene, es mucha personalidad, y de hecho es mucho más seguro que Duncan. Es alguien que tiene más herramientas a la hora de defenderse que Sir Duncan. Esto lo vamos a ver en el episodio, porque ya habíamos dicho que Sir Duncan es alguien todavía tímido, todavía lento, más allá de la valentía y del honor que puede llegar a tener, le cuesta desenvolverse y no tiene esa egolatría que vemos en los demás caballeros. No lo tiene esto, y me parece que el hecho de que no lo tenga es lo que va a marcar la diferencia sobre el resto de los nobles, ¿no? Pero ese ímpetu Ig lo tiene por ser alguien que viene de la Casa Real. Y esto ya no es un spoiler porque el capítulo, me parece a mí en forma magistral, nos ha ido dando pistas que ya las teníamos desde antes, pero el capítulo aún ante la revelación del final nos fue dando algunas pistas. Hay algo que el capítulo mostró y que me pareció increíble, increíble, y que me dio un hambre terrible cuando vi el capítulo. Acá en Argentina se estrena a las 12 de la noche. Es toda la secuencia donde Sir Duncan le enseña a coser, ¿no? Donde le enseña a coser, donde quiere ser duro con él, como lo era su señor, pero no lo puede ser. Es decir, son personalidades diferentes, ¿no? Él quiere ser, o quiere hacer las veces de su señor, o comportarse como su señor se comportó con él, ser no mala persona, porque no lo era su señor, pero sí rígido, sí ser eh, de fuertes convicciones para que su escudero esté atento y enseñarle, pero es demasiado bondadoso y es un alma demasiado buena. Entonces,
no cuajan esas cosas con él. Y ya vemos que hay una relación que va mucho más allá de un señor y de su escudero. Lo primero que pensé es una relación entre hermanos. Parecen hermanos. Es una relación claramente entre hermanos. Y como él le enseña cuando Ig lo ve que está cosiendo para alguna de sus ropas, bueno, le explica y le enseña cómo tiene que hacer para, eh, para coser. Y vemos una secuencia en donde ellos van al pueblo, donde él compra huevos de ganso, y vemos cómo se preparan un desayuno que la verdad eso es lo que me parece marca la diferencia de la serie. Siendo un producto pequeño, siendo una historia muy chiquita, esto lo repetí mil veces, pero es que este tipo de situaciones tal vez no se puedan permitir en una serie más grande. Y nos muestran cómo cocina unas fetas de carne, cómo cocinan los huevos, cómo los fríen, ¿no? En una olla, y cómo se comen un sándwich espectacular, que me dio un hambre terrible, abajo de un árbol no hay nada, y los que hemos podido comer un verdadero sándwich debajo de un árbol, no hay sensación mejor que esa, así que si no lo han hecho, experimentenlo, porque es maravilloso. Es maravilloso y ver un sándwich a lo dibujito animado, más grande que la cara de ellos. Eso me pareció hermoso, parece una tontería, pero me parece que es lo que marca, lo que genera la serie, o por lo menos lo que me genera a mí, ¿no? Una serie cálida, una serie dentro de un universo enorme, dentro de un universo que nos ha mostrado disputas que tienen que ver con la corona, disputas entre las grandes familias y que se centra en las cosas cotidianas. Yo esto lo mencioné varias veces. Y desayunar abajo de un árbol para un caballero errante es una cosa cotidiana, dentro de Westeros, ¿no? Sin la pompa y sin la grandilocuencia de las grandes casas, como puede ser la casa Lannister, como puede ser la casa Stark, aún siendo un poco más humildes ellos, y no tan altaneros como fueron los Lannister en la serie principal, o los mismos Targaryen, que en Game of Thrones están ya muy venidos a menos, pero viendo la Casa del Dragón vemos todo su esplendor. Bueno, esto acá no existe, o existe en la periferia, porque sí vemos a los Targaryen, aún no siendo lo que fueron en la época de la Casa del Dragón, pero sí vemos lo que significa un príncipe, y las distintas formas de ser noble. Está el noble que es honrado, que es valiente, que es justo, ¿no? Como Baelor, y lo que son algunos de sus sobrinos, ¿no? Los hijos de su hermano, Maekar, que algunos de ellos son honorables, pero otros de ellos, como Aerion, es un verdadero hijo de puta, porque es el personaje a odiar en la serie. Algunas cosas que ha dejado este capítulo antes de llegar a la parte de las justas y a toda la secuencia final, porque verdaderamente son capítulos cortos y esto no se puede extender mucho, pero quiero decir que nos dan algo de información sobre la reglamentación de las justas. A mí todavía no me queda claro, porque acá es distinto al reglamento que yo conocía de las justas medievales, que es si vos tirás a un caballero de su caballo en las justas con lanzas, ¿no? Porque hay también peleas con espada. De hecho, puede pasar de justas con lanzas a justas con espadas. Si el caballero se cae, no necesariamente pierde, salvo que no se pueda levantar o salvo que muera en la contienda, ¿no? El caballero puede seguir peleando. Esto lo vemos en House of the Dragon, ¿no? Donde el caballero puede seguir peleando a un caído del caballo, ¿no? Y puede utilizar cualquier otro tipo de arma hasta que haya un vencedor. Da la sensación, no, debería el reglamento ser igual y me parece que va por ese lado. Lo mismo que los contrincantes de alta cuña, los contrincantes de las grandes casas o los más famosos, puedan elegir a sus rivales. Algo que ya habíamos visto también en la Casa del Dragón y que vemos que acá hace, por ejemplo, Aereo. Él elige a sus contrincantes. No todos los caballeros, creo yo, pueden hacerlo. Creo que solo los grandes caballeros o los más famosos o los de las casas más importantes. Esto es un reglamento que difícilmente haya cambiado con el tiempo entre una serie y la otra. Entonces, me parece que esa parte, para los que han visto la Casa del Dragón, van a encontrar algunas similitudes, ¿no? Cuando lo habíamos visto a Daemon peleando en el torneo por el futuro nacimiento del heredero de Viserys, ¿no? Es más o menos las mismas reglas, no importa si estamos en Desembarco del Rey o si estamos en un pequeño pueblo, esto es indistinto, las reglas son generales para todos. Ahora, eh, por eso Sir Duncan no compite, porque tiene que esperar a que compitan los grandes señores. Este capítulo todavía no nos muestran a Sir Duncan peleando en las justas. Nos lo muestran a él y ahí siendo espectadores. Y es lo más parecido a un estadio de fútbol que hemos visto.
si uno tiene que trasladar la sensación que los espectadores tienen viendo las justas medievales, es lo que siente hoy un hincha de fútbol cuando va a la cancha. Es el equivalente. Yo sentí eso. Es el equivalente. Es tener a sus caballeros preferidos. Acá no hay equipos, ¿no? Son caballeros que pelean en forma individual, ¿no? Y cuando hay una injusticia, hay disturbios en las tribunas. Esto me pareció genial, ¿no? Esto me pareció muy bueno. Voy a hablar después de Aerion, pero en el medio nos dan información sobre cosas que están pasando, ¿no? Primero, aparece el maestro de los juegos, el que habíamos visto en el primer capítulo, también lo vimos en el capítulo de la semana pasada, aunque aparece en forma secundaria, que va a verlo directamente a Sir Duncan, y que le dice que su señor, ¿no? Lord Ashford, que es el organizador de los juegos, se gastó toda la plata que tenía en el torneo en honor a su hija, porque es un señor y es un lord de poca monta. De hecho, sus propios súbditos se burlan de él. Esto lo vimos en el capítulo de la semana pasada. Pasó el invierno, se quedaron sin dinero, no tienen plata. Y sus súbditos saben que van a venir épocas difíciles porque se ha gastado lo poco que le quedaba en organizar el torneo. Es alguien que claramente quiere quedar bien con los Targaryen. Y a duras penas puede pagar la cuota que le corresponde a la corona, porque se ha gastado todo. ¿Qué es lo que le va a decir el maestro de los juegos a Sir Duncan? Sir Duncan piensa que le va a ir a pedir plata, ¿no? Pero acá me parece que hay dos interpretaciones. Y me gustaría que ustedes pongan en los comentarios qué piensan sobre esto. El maestro de los juegos le pregunta a Sir Duncan si conoce al hijo mayor de Ashford, ¿no? Sir Andrew. Vemos un flashback de Sir Andrew peleando, dicen que es un buen caballero, es un buen combatiente, especialmente en lo que tiene que ver con las justas con lanza, y no le está pidiendo que pierda el combate, le está pidiendo que gane, ¿no? Y yo acá interpreto dos cosas. El maestro de los juegos le está pidiendo que él, evidentemente todos pueden elegir, acá me voy a contradecir con lo que dije recién, porque si él le está pidiendo que pelee con el hijo de Sir Ashford, es porque él puede elegir a su contrincante. Probablemente todos puedan hacerlo. Yo la idea que tengo es que solamente los caballeros de las grandes casas pueden elegir, o tal vez puedan elegir todos, pero lo que estamos viendo ahora es que eligen los de las grandes casas, porque viene por orden de jerarquía. Tal vez cuando le llegue el turno a Sir Duncan, él pueda elegir a su contrincante. Y el maestro del juego le está sugiriendo que elija al hijo de Ashford. ¿Por qué? Porque si él lo derrota, siendo el hijo de Ashford el favorito, en las apuestas que corren permanentemente, la remuneración va a ser muy grande y todos van a salir ganando, teniendo en cuenta la situación precaria de este pueblo manejado por este lord, que está muy corto de fondo. Ahora, yo acá lo que intuyo es que lo está engañando el maestro de los juegos. Le está diciendo, elegilo al hijo de Ashford, porque si le ganas, vamos a salir todos ganando. Quiere decir que todos le van a apostar a él porque es el menos favorito y si gana, va a triplicar el dinero que se apostó por él. O van a ir a lo seguro y le van a apostar al hijo de Ashford sabiendo que le va a ganar a un donadie, que le va a ganar a un caballero errante que no tiene ni siquiera un emblema de escudo. Y esto el maestro de los juegos lo sabe porque estuvo presente en la conversación con los Targaryen en el capítulo pasado y en el primer episodio, cuando él lo fue a ver, que es alguien que ni siquiera tiene ropas de caballero. Entonces, no sé qué opinan ustedes. A mí tal vez, o por lo menos lo que yo interpreté, es que lo está engañando. Le está diciendo que compita con el hijo de Ashford y si le gana, todos van a salir ganando porque le van a apostar a él, que eso es cierto. Si él gana no siendo favorito, los que han apostado por alguien que no paga ni 2 pesos, va a terminar llevándose la mayoría del dinero, o van a ir a lo seguro y le van a apostar al hijo de Ashford, sabiendo que este joven desconocido no tiene chances. Y ahí van a generar un problema porque van a quedar todos endeudados. Esto veremos cómo se resuelve en el capítulo probablemente de la semana que viene. Por otro lado, Ig y Dunk van al torneo, van a ver las justas y se encuentran con una vidente. Por eso digo que el capítulo da pistas de lo que se termina resolviendo al final. Una vidente que le pregunta si le puede leer el futuro. Ellos venían también de, de estar en una celebración, ¿no? En la carpa o en la tienda de campaña de Lionel Baratheon. Claramente ya son invitados permanentes porque le cae muy bien a Lord Baratheon, entonces él permanentemente ya tiene vía libre para poder ir a tomar algo o a comer en la tienda, pero digo, aparece una vidente encapuchada que le pregunta si le puede leer el futuro. Sir Duncan le dice, por supuesto,
y le está leyendo lo que él o en lo que él se va a transformar, que va a ser alguien exitoso, que va a transformarse en alguien muy famoso y que va a tener más dinero que los Lannister. Que es algo que eventualmente, para los que han leído los libros, saben que le va a pasar a Sir Duncan. Y le lee el futuro ahí. Y acá algunos pueden decir que esta escena era necesaria o no era necesaria. Bueno, pero está bueno que le lea el futuro y que le diga que él se va a transformar en rey y que va a reinar y que va a morir quemado. Que es un poco, no voy a contar mucho, porque yo los libros no los leí, pero bueno, sé un poco cómo termina la historia del personaje, pero para los que han leído los libros saben cuál es el destino de Ygg una vez que él termina siendo rey de Westeros, ¿no? Muchos años después. Es un poco el destino que le depara a él. Le leyó o nos muestran el destino, a lo que él se asusta bastante. Es una secuencia que dura segundos porque después ellos van a ver las justas y en las justas, bueno, tenemos tal vez la secuencia más brutal y donde nos pintan a Aerion como lo que verdaderamente es, ¿no? No está su padre en la tribuna, donde el lugar que está reservado para los nobles, porque Maekar está buscando a sus hijos perdidos. Sí está su tío, Baelor, y lo vemos a Aerion compitiendo, ¿no? Eligiendo primero a un contrincante, ahí es donde vemos que las reglas son más o menos las mismas como las que habíamos visto en la Casa del Dragón, donde el caballero más famoso, la casa más importante, puede elegir a su contrincante, ¿no? Aunque intuyo de que esto va a ser igual para todas las casas, aunque en orden de jerarquía, como yo les dije recién. Y vemos la armadura de Aerion, que me parece espectacular, me parece hermosa. Todo el vestuario de la serie es fabulosa, pero la armadura es espectacular, con flamas en la terminación del casco, me parece una armadura realmente fantástica. Y vemos y nos pintan lo que es verdaderamente Aerion, un cerdo. Ya el primer encuentro que tiene con Sir Duncan nos pinta de que es un altanero, de que es un ególatra, pero es sucio para luchar. Vemos que hay dos pasadas en las justas. En la primera él esquiva a su contrincante, lo que hace que la lanza toque la tierra, y en el segundo choque vemos que él en ningún momento con su lanza embiste contra su contrincante, sino que directamente atraviesa al caballo. Caballo que termina siendo sacrificado y un rival que termina cayendo y su caballo se termina cayendo arriba de él y termina aplastándole la pierna. Una secuencia brutal. Todo lo que tiene que ver con las justas es espectacular, porque previo a eso vemos varios enfrentamientos. Está excelentemente hecho. La pasión que se muestra en las tribunas sobre lo que es el deporte más importante en Westeros es tal vez, hay otros divertimentos, por supuesto, pero tal vez el divertimento más importante que puede tener un habitante de a pie en Westeros es ir a un torneo de justas. Es lo que yo decía al principio, es el fútbol para ellos. Es lo más popular que se puede encontrar en Westeros a la hora del divertimento, de las masas, ¿no? Y el hecho de ver que Aerion es un tramposo, de que saca ventaja, de que no es limpio para pelear, y la cara de su tío lo dice todo en la tribuna, alguien que es totalmente honorable y que tiene un sobrino que es totalmente lo opuesto, hace que se produzcan incidentes, ¿no? Que la gente se meta al campo y que genere incidentes. Otra cosa que suele pasar en el fútbol, esto me pareció buenísimo, porque nos están mostrando también cómo reacciona el público en las justas, ¿no? En los pueblos pequeños. Esto es algo verdaderamente fantástico. Fue la escena más violenta que hemos visto hasta ahora en la serie y que ya nos va pintando quién puede llegar a ser el gran contrincante que Sir Duncan puede llegar a tener a partir, intuyo yo ya de la semana que viene, o en realidad de esta semana, porque el capítulo se va a estar estrenando el viernes por el Super Bowl del domingo, o sea que esta semana vamos a tener, dentro de pocos días, el capítulo 4. Ya Sir Duncan va a estar participando. Todavía no tiene el escudo, lo vemos ahí que va a haber una nueva obra de teatro, que es otro divertimento importante, donde se vuelve a repetir la historia del dragón que vimos en el primer episodio, pero vemos que Aerion llega a la carpa y parece indignado con lo que está viendo, ¿no? Que un caballero que hizo reflejar el rostro del dragón en su escudo y que lo terminó matando es algo intolerable para alguien que se cree un dragón, porque Aerion se cree un dragón, ¿no? Hay algunos pasajes que leí por ahí del libro donde se lo describe, donde es un ególatra y donde sí, él verdaderamente se cree un dragón, que si hubiese sido de otra casa se creería una manzana. Recordemos que hay casas que tienen manzanas como escudo,
¿no? Y que si él hubiese nacido en otra casa, seguramente se creería una manzana, algo bastante chistoso, que esto si ustedes han leído el libro seguramente lo recordarán. Eh, pero lo que vemos es la indignación de él y cómo destruye todo el escenario, donde a todos los titiriteros los saca de la carpa y los golpea. De hecho, a la chica que le va a hacer el escudo a Sir Duncan, que es una de las titiriteras, le termina fracturando un dedo. Y Sir Duncan, que estaba hablando con el escudero que habíamos visto en el primer episodio, en una carpa, donde este escudero también se sincera y dice que los Targaryen son incestuosos y que son tiranos y que son altaneros, un poco lo que el pueblo de a pie piensa de los monarcas, ¿no? Que gobiernan para ellos mismos. Más allá de la honorabilidad que pueda llegar a tener el rey o uno de sus hijos, en general la corona deja de lado a la mayoría de las personas de a pie y le va a pedir ayuda. Y Sir Duncan, cuando ve lo que le están haciendo a la chica, que es la que le está haciendo el escudo, y que aparte, evidentemente, hay una atracción de él para con ella, no sé si de ella para con él también, ¿no? Ahí están jugando un poco con eso. Él lo termina golpeando. Le termina aflojando un diente a Aerion, que más allá de ser un altanero y ser un cerdo, no deja de ser un príncipe, ¿no? Y nadie puede tocar a un príncipe. Y acá es donde la guardia de él lo agarra, lo pone contra el escenario para romperle los dientes y es donde aparece Ygg, y revela quién es, donde le da una orden a los soldados, ¿no? Los llama por su nombre a los dos soldados que tienen agarrado a Sir Duncan, y le dice que no se atrevan a tocarlo. Los soldados automáticamente obedecen, ¿no? Que si no los va a denunciar con su padre. Y el mismo Aerion se queda, ¿no? El mismo Aerion no hace absolutamente nada, está ante su hermano, pero no atina absolutamente a desobedecerlo. Sí lo desafía un poco, pero es como que la orden que da ahí automáticamente se acata. Y esto es donde vemos a Sir Duncan, que pobre, en toda la secuencia, más allá cuando lo golpea, después lo vemos con una cara de perro mojado, pobre, porque es agarrado por dos o tres soldados y no puede hacer absolutamente nada. Vemos la cara de sorpresa y yo creo que hasta de desilusión de Sir Duncan, porque ahora empiezan a correr otras cosas. Esta relación que yo les decía al principio entre hermanos, que parecen tener los dos, va a empezar a tener al menos un primer conflicto, que no creo que dure mucho, es que Ygg le mintió en todo momento, de que Ygg nunca le dijo quién era realmente, nunca le dijo que era un Targaryen, nunca le dijo que era un príncipe, porque no es solamente un Targaryen, es un príncipe aparte. Se lo ocultó en todo momento. Vamos a ver si Duncan cómo responde con respecto a eso. Recordemos que también en el episodio se habla de los hijos de Maekar, donde dicen que uno es deshonroso, que el otro es un borracho y que el otro es muy pequeño y que el otro es un inútil. Cuando hablan del hijo inútil, están hablando de uno de los hermanos de Ygg. Ese hermano al que llaman inútil es el maestre Aemon, que habíamos visto en Game of Thrones, ¿no? Que es hermano de Ygg, ¿no? Y que en algún pasaje del libro probablemente dicen que no sirve para la corona y que probablemente lo manden a la ciudadela para poder prepararse como maestre, que es eventualmente lo que termina ocurriendo, ¿no? Pequeños guiños y pequeños datos que tienen que ver con un personaje muy importante dentro de Game of Thrones y que está directamente relacionado con esto, especialmente el maestro Aemon, que es alguien muy querido en la serie y que siempre mencionaba a su hermano, ¿no? Especialmente en los últimos momentos de su vida. Esto conecta directamente y hace que la serie en todo momento se sienta como que es algo de Game of Thrones. A mí me pareció un capítulo fantástico, lo disfruté enormemente, me parece que todo lo que muestran está perfecto, está perfecto. Lo único que podemos discutir es la duración, que son muy cortos, pero a favor del capítulo, aún siendo corto, se aprovecha cada minuto que dura el episodio. Y esto es un logro verdaderamente enorme. Podemos discutir si los capítulos son cortos, sí, pero una cosa que hay que rescatar y que hay que reconocer es que todo lo que nos muestran se aprovecha. Todo lo que dura el capítulo es perfectamente aprovechado y la historia avanza a pasos agigantados. Creo que a partir de la semana que viene o a finales de esta semana vamos a tener ya a Sir Duncan compitiendo con su escudo y me parece que estamos por ver lo mejor de esta serie, que la verdad es una verdadera sorpresa y una maravilla y uno de los mejores productos que hemos visto en los últimos tiempos. Me gustaría que comenten qué les ha parecido el capítulo, qué sensaciones les dio, pongan lo que se les ocurra, la revelación,
el momento en el que comen, las justas, bueno, todo lo que ha pasado, la figura de Aerion, qué les ha parecido. Bueno, llenen la caja de comentarios, dejen su like porque es muy importante para que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.